Ok. Muy buenas tardes, iglesia, bienvenidos todos. Vamos a continuar con el estudio y la predicación de la carta a Roma. En nuestra predicación pasada estuvimos viendo cómo el apóstol de cierta manera elogia a la iglesia que estaba en Roma. Les dice, buen trabajo, yo sé que ustedes están llenos de bondad y de conocimiento, ¿se acuerdan? Pero a la vez les dice, no obstante, les escribo con atrevimiento de algunas cosas importantes. Y a pesar de que él los elogia y les guarda un respeto porque son una iglesia y él no la fundó y a algunos no los conoce en persona, no obstante les da sus credenciales apostólicas de que el Señor lo llamó, especialmente a los gentiles. Y su llamado fue verificado, ¿se acuerdan? Por Pedro, Juan, Jacobo, que estaban en Jerusalén, y él los fue a ver, los saludó, estuvo un tiempo con ellos, y de esa forma podemos ver que Pablo fue aceptado como apóstol, aunque no estuvo en el ministerio de Jesús cuando estuvo en la tierra. A él lo vio resucitado. Entonces les decía que pudo haber sido difícil que aceptaran algunos a Pablo por ello, porque no estuvo con los 12, pero se le apareció el Señor. Y no solamente es eso, algo que no dije hace 8 días y que creo que debo de clarificar, es que Pablo dice que él tenía señales y milagros de un apóstol, ¿se acuerdan? Eso, mis hermanos, nos debemos de preguntar, bueno, ¿cómo sabemos cuando los milagros son de Dios? Porque hay personas que supuestamente hacen milagros en algunas congregaciones o en algunos lugares. O por ejemplo, cuando Moisés fue a ver a Faraón y tiró la vara, también los brujos pudieron hacerlo, ¿se acuerdan? Entonces dice uno, ¿cómo distinguimos, cómo diferenciamos que un apóstol es de Jesús y otro no? Bueno, les decía en primer lugar que los apóstoles hoy ya no hay por el ministerio tan especial que ellos tenían. Pero ¿cómo en aquel tiempo podrían diferenciar entre un apóstol de Jesús y alguien que estuviera haciendo milagros o señales que no provienen de Dios? El mensaje, es decir, el evangelio. Si alguien está enseñando un evangelio diferente y viene con milagros, lo importante es el evangelio, no el milagro. Por ejemplo, hoy en día podríamos ir a una cruzada de milagros y te dicen, Dios te quiere bendecir, Dios te va a dar los deseos de tu corazón, Dios te está esperando un cheque, un carro, y para terminar dicen, pasa al frente los que estén enfermos, y de repente alguien sana. Y alguien puede decir, esto es Dios. Bueno, tenemos que ver el mensaje, porque el enfoque está no en el evangelio de Cristo o el evangelio verdadero. El enfoque está en lo que Dios me ofrece. Y si me lo hace, yo voy tras de él. Pero si no, I'm sorry, pero yo voy al que mejor me dé. ¿Me expliqué? ¿Cómo podemos diferenciar entre eso? El mensaje. Por eso Pablo dijo, aun si un ángel se les aparece y trae un evangelio diferente, no le crean. Entonces, a pesar de que pudiese en algunos lugares decirse, es que ahí hay milagros, prodigios, mira, hasta oro cayó en las manos, mira. ¿Cuál es el mensaje? Así podemos identificar el mensaje del Señor. Mi hermano, nada va a importar, de nada sirve que el Señor te sane de un cáncer si no has nacido de nuevo. Sí, puedes tener esa providencia de que el Señor te sane de un cáncer, pero si te vas a perder, ¿de qué sirvió? ¿Están conmigo? De nada sirvió. Lo importante es nuestra salvación. Y si Él decide, aparte de darnos salvación, sanarnos de alguna enfermedad, gloria a Dios. Pero lo importante es el evangelio. Una vez hablado de eso, Él les da sus credenciales apostólicas y les dice, yo soy apóstol a los gentiles, se me apareció Jesús, y aparte de que tiene el mensaje correcto, tiene poder y milagros y señales que no provienen de Él, como Él lo dijo 1000 veces,
son del Señor, por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Después nos preguntamos, ¿cómo es que Pablo se enteraría de las cosas que estaban pasando en Roma, o si escribió solamente de una manera genérica o qué pasó? Y dijimos, bueno, probablemente Priscila y Aquila le dieron alguna información. Y por último, vimos que él dijo, yo he tratado de predicar a Cristo en lugares donde nunca se ha predicado de él. No porque él no quisiera predicar en lugares donde ya había iglesias, pero porque les decía, él no quería de cierta manera, no digo malgastar, pero ir a un lugar donde ya había una iglesia establecida. Quería ir a lugares a donde el evangelio no había llegado. ¿Vamos bien? En el resumen. Eso fue lo que estuvimos hablando hace 8 días y quédese con eso. Pablo quería ir a lugares donde el evangelio no había llegado. Hoy vamos a leer Romanos 15, 22 al 29. Así que vamos allá. Romanos 15, 22 al 29. Dice así: por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. Pero ahora, vean, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré. Porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Señor, bendice tu palabra y ayúdame. Amén. A primera instancia, uno dice, ¿qué predico de esto? Como que le ves por encimita y dices, no hay mucho que enseñar. ¿Cómo le hago? Estamos predicando expositivamente, tengo que lidiar con esto. Aunque se trate de un viaje, tengo que lidiar con esto. Gloria a Dios que ha habido gente que se ha dedicado la vida para escribir comentarios, pastores que Dios ha capacitado que son mayores que yo, aún unos jóvenes, mis maestros, por ejemplo, algunos de 30, 32 años, que son una cosa tremenda, y que podemos tomar de ellos para poder ver cuál es la esencia y de esa forma alimentarme yo y alimentarlo a usted. Entonces, a primera vista pareciera que, pues, ¿qué enseñamos de esto? Y después de ver y escuchar pastores que respeto predicar este texto, me quedo corto. Digo, yo nunca podría decir eso, ni podría explicarlo así. Señor, qué cosas. Y entendiendo, hermanos, todo lo que está pasando en esto, es uno de los mensajes que ha movido mi corazón. Empecemos en el verso 22, porfa. Pablo dice,
por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. ¿Por cuál razón? Él acaba de decir unos versos anteriores que ha estado predicando o ha querido predicar en lugares donde no se había llevado el evangelio. Entonces, Franklin, de cierta manera, él había puesto a Roma en pausa porque en Roma había una iglesia. Y él quería ir a lugares donde no había congregaciones todavía. Eso no quitaba el gran anhelo que él tenía de conocerlos. Porque conocía a algunos, lo vamos a ver en el capítulo que viene. Conocía a algunos como a Aquila y a Priscila. Pero tenía un gran anhelo de ir a visitarlos, de verlos. Y esto, no sé si se acuerden que ya nos lo había dicho en el capítulo 1, de quiero que sepan que he querido varias veces ir a verlos, pero no he podido. No sé si se acuerdan, hace año y medio. Vean, vamos a leerlo para refrescar nuestras mentes, que él ya había dicho ese anhelo que tenía de ir a verlos. Para los que están leyendo la carta en vivo hace 2000 años, ha pasado una hora en lo que la están leyendo. En nuestro presente hemos pasado año y medio. Entonces para ellos no están tan lejos del capítulo 1. Nosotros sí. Vean lo que dice el capítulo 1, verso 8 al 13. En ese sentido, Josué, de que él tenía tantas ganas de ir a ver a sus hermanos de Roma, pero estaba muy ocupado este hombre haciendo tanta cosa. Vean en el verso 8. En primer lugar dice: doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. ¿A quién les escribe? A los de Roma. Doy gracias a Dios por todos ustedes. Porque por todo el mundo es todo el mundo. No, todo el mundo conocido, el imperio de ese tiempo. Porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo, vean, de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Porque anhelo verlos. ¿Ya vieron? Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos conformemos mutuamente, cada uno por la fe, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Pablo había expresado ya su deseo y anhelo de ir a verlos, hermanos, pero es un deseo y un anhelo y un amor que solamente se da con personas cercanas y que conoces. Él no las conocía, más que algunos, repito. ¿Cómo? ¿De dónde sale ese amor? ¿De dónde sale ese deseo? De entender que ellos, esa gente que está ahí en esa localidad, fue comprada con la misma sangre que la que lo compró a él. Nosotros le podríamos escribir esta carta solo a personas que conocemos de cierta manera. Te extraño, quiero ir a verte y quiero que sepas que lo he planeado 1000 veces, pero no he podido. Y sabes, Pablo dice: no quiero ir como un superapóstol a decirles esto tienen que hacer, sino para yo confortarlos a ustedes, y a la vez que dice, y ustedes me conforten a mí. Porque en el cristianismo, mis hermanos, no hay este está en el tercer nivel y este está en el primer nivel, porque este es nuevecito. Acá no, hermanos, yo necesito su confort. Si Pablo lo necesita, ¿uno qué? Ese anhelo precioso, mis hermanos, de verlos, quiero verlos. Y cuando vaya a verlos, quiero que nos confortemos y que ustedes, a través de sus oraciones y a través de su abrazo y a través de sus consejos, me ayuden a mí
y a la vez yo como apóstol les ayude a ustedes. Esto es impresionante. Pero dice, se me ha impedido, no he podido hacerlo, no he podido ir a verlo, pero no porque él estuviera ocupado en el TikTok. Él estaba ocupado predicando. Y la única razón por la cual no había ido para Roma era porque, como decíamos, quería ir a lugares donde no había unas iglesias establecidas, porque de cierta manera no quería perder el tiempo, hermanos. Pero el anhelo lo había tenido desde hace mucho. No solamente era un querer así, era un quiero verlos, hermanos. Quiero conocerlos. Quiero abrazarles. Repito, ¿de dónde sale ese amor? ¿De dónde sale el amor que tengo por ustedes? ¿De dónde sale que a veces, hermanos, se ama a la familia del Señor más que a la familia carnal? Hay una conexión tan hermosa que se logra por ello. Y al final de cuentas, yo les decía en una predicación hace tiempo, al final de cuentas probablemente alguna persona de nuestra familia falte en el cielo, esperemos que no. Pero el hermano que creyó en el Señor que yo creí estará ahí. Eso es bien pesado y muy hermoso. Entonces se le fue impedido, vuelvan a Romanos 15, no había podido porque andaba trabajando. Vean, verso 23 de Romanos 15. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, pongamos una pausa. Aclaramos esto, no es de que no hubiese lugares a donde Pablo no había llegado. Sí faltaban algunos, pero tío, estuve viendo y lo que dicen es que Pablo fue tan excelente en su ministerio y en su forma de pensar que lo que hizo fue fundar congregaciones en las ciudades más importantes para que a través de esas ciudades el evangelio se fuese a las aldeas. Entonces cuando dice Fer que ya no le queda regiones por visitar, no es de que no queden regiones por visitar, pero ha visitado las ciudades más importantes y ha fundado iglesias ahí que sabe que de esa vienen las demás. Es un trabajo tremendo lo que hizo este hombre. Entonces dice, ya no me queda regiones por acá, ahora sí. Pero, hermanos, el punto es pasar a Roma, pero ¿para dónde va? A España. Ahora, quiero que veamos un mapa que nos va a dar una idea de sus viajes. Ojo, no había avión, no había carro, no había Tesla, autopilot, para ir a dar una vuelta. Vean eso. Él se cree, bueno, no se cree, Pablo viajó más o menos, tuvo 3 viajes misioneros, por así decirlo, desde que el Señor lo llamó. Este mapa que ustedes ven es toda el área en la que él anduvo predicando el evangelio y fundando iglesias. Es de locos eso. En una temporada en donde, repito, no es que andaba en su jet privado. Miren, mis hermanos, ¿alcanzan a ver aquí abajo que aquí está Jerusalén? ¿Sí ven? Luego, aquí arribita está Damasco. ¿Se acuerdan dónde fue que el Señor lo encontró? Camino a Damasco. Muchos de sus viajes, fue a Damasco, muchos de sus viajes empezaron aquí arriba, en Antioquía. Hermanos, los viajes de este hombre fueron impresionantes y así como le nacía el amor por ir a Roma, ¿cómo le nace el amor por perder su vida para llevar el evangelio?
Les digo, a primera vista estos textos parecía que no tenemos mucho que enseñar, pero realmente es la vida de un hombre apasionado que usted podría decir, no, pero él era apóstol. Sí, pero lo que lo movía, el motor que lo movía, era entender que la gracia de Dios lo había alcanzado y que eso lo debía de compartir con todo aquel que pudiera. Es decir, no debe de haber un lugar en donde no hayan escuchado quién es Él y el amor que tiene y la gracia que tiene. Y ese era su motor, y decidió abandonar su vida para darse al evangelio. Él pudo haber estado en una de las mejores sinagogas de Jerusalén, enseñando a miles de personas que lo viniesen a escuchar, pero decidió abandonar todo porque él decía, me amó. Y ese amor no tiene precio. Ahora me voy a desgastar por él. Voy a desgastar mi vida para llevar el mensaje de aquel que me amó. Ese era el motor. La pasó mal, la pasó muy, muy mal. Los viajes no eran cualquier cosa, hermanos, y eran kilómetros y millas y millas y millas para llevar el evangelio. Hay esperanza en Cristo. Crean en el resucitado. Y si lo tienen a Él, lo tienen todo. Cantábamos, pon tu mirada en Cristo. Era lo único que Él tenía en la mente. Pero mi mirada está en Él. Ahorita vamos a regresar a ese mapa, pero Él estratégicamente fue a algunos lugares como Éfeso, Corinto, Tesalónica, y en esas, ¿cómo se le decía a las ciudades más importantes, tío? En esas metrópolis, por así decirlo, fundaba una congregación, y a esa congregación la estaba discipulando por un tiempo, les escribía cartas y les explicaba varias cosas, y a través de todo lo que él enseñaba, de boca en boca de personas como tú y como yo, el evangelio se iba expandiendo cada vez más en el imperio romano, y todo empezó en Jerusalén. Y ese evangelio ha llegado a diferentes lugares por personas que, aunque no son apóstoles, tienen el mismo deseo, amor, para poder hacer lo que hacían ellos. Yo les digo, el trabajo de misiones no es para todos, en el sentido de salir a lugares donde hay tribus y donde no ha llegado el evangelio, pero el evangelizar sí es para todos. Al que está en mi trabajo, al que está, a la comadre. Pero no vamos a tener ese deseo si no comprendemos su gracia. Me amó y no tenía por qué amarme. Y ese amor que me ha demostrado a mí lo tengo que compartir. Ese debe de ser, y ese era el motor de él. Quiero que escuches de Dios. No para, te va a dar todo. Tu matrimonio está tumbado, Él te lo va a arreglar. ¿Él puede hacerlo? Claro que sí. La mayoría de las veces cuando una pareja viene al Señor y están trabajando en ello, el Señor restaura los matrimonios. Pero ese no es el enfoque. El enfoque es el perdón de mis pecados primeramente, y conocerlo a Él y enamorarme de Él y decirle, Señor, mira, me das lo que pido, está bien, no me lo das, con que tú estés conmigo. ¿Me explico, hermanos bellos? ¿Me lo das? Lo acepto. No me lo das, lo acepto. Esta es mi petición, Señor, pero yo no vengo a pedirte a ti como genio de la lámpara para que entonces te siga. No, tú me has amado, tú me has perdonado, tú me has dado gracia, yo quiero servirte. Ese es mi deseo, ese es el fuego que debe avivar en nosotros. Y ahora Pablo, después, ponme el mapa otra vez, el primero, hijo. Pablo, después de haber visitado tantas regiones, hermanos,
Esto es impresionante. Vean, acá abajo está Egipto, Judea, Fenicia, Siria, Cilicia, Asia. Allá arriba está Macedonia, hermanos. Allá arriba donde está Tesalónica. Aquí abajito está Grecia, ahí está Corinto. Vean todo lo que abarcó este hombre con una sola meta: que el Señor sea conocido. Y aunque nosotros no somos apóstoles, repito, no necesitamos irnos al wild para predicar el evangelio. Eso lo podemos hacer, Franklin, con el de al lado. Pero se necesita entender esa pasión y esa gracia. Ahora, mis hermanos, la meta de Pablo es esta, miren. De cierta manera, vayan al verso 24 de Romanos 15. Vean esto. Cuando vaya a España, ojo, ¿a dónde quería llegar? A España. ¿Por qué? Porque en sus viajes misioneros aún no había ido a España, y probablemente en España todavía no había cristianismo cimentado. Entonces dice: he recorrido todo esto desde Jerusalén hasta el Ilírico. ¿Se acuerdan que lo leímos hace 8 días eso? Desde Jerusalén hasta el Ilírico he recorrido todo y no me queda más lugar. Pero España, mis hermanos, ponme el mapa segundo, mijo, porfa. España sí estaba lejos. Vean lo que él quiere hacer. Él es de por aquí, ¿no? Palestina, Jerusalén. Dice en Romanos 15, antes, desde Jerusalén hasta el Ilírico he predicado todo. Y aquí está Jerusalén y el Ilírico está por aquí, miren. Por acá, arriba. Todo esto él lo ha estado trabajando como misionero del evangelio, pero ahora su meta es llegar ¿a dónde? A España. Vean el tramo. Entonces dice: voy a España, porque en España probablemente no había un cristianismo todavía cimentado, y dice: y de pasadita, hermanos, por fin, ¿qué? Los voy a pasar a ver. Que si el deseo sí era, el anhelo era ir a Roma, abrazarse con ellos y decirles: hermanos, los amo y denme una palabra de confort, para confortarme, etcétera, de ayuda, todavía sigue pensando en el evangelio. Y dice: España. Y yo lo vamos a leer dentro de 8 días. Él orando: Señor, bendice mi camino. Voy para España. Voy para España porque allá falta. Allá falta tu palabra, para allá voy. Y mientras iba caminando y mientras iba en oscuridad, en lodazal, en yo no sé qué tanto, escribiendo cartas en algunos lugares. Ok, hermanos, y les acabo de pasar a Corinto. Miren, esto no, esto sí, porque rápido se desembocan uno, ¿no? Él viene, arregla algunas cosas y dentro de un mes ya saben, no, ya se pelearon los hermanos y ahí tiene que andar, a ver, en la carta, espérense, no hagan esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y mientras tanto continúa. ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que ese fuego se avive en mi vida y pueda compartir a donde quiera que vaya, como mi pastor Saúl? Se metía a una tienda, mijo, ¿cómo lo trata Dios? Se metía a la otra, mijo, ¿y qué tal lo trata el Señor Jesús? ¿Me explico? Un corazón movido de agradecimiento. No legalista, tengo que predicar. No, tengo que predicar. Tienen que conocer lo que yo conozco. Tienen que saber quién es Él. Dice, no me acuerdo qué pastor dijo, en el corazón del misionero está el mundo. Si hay alguna tribu no adorando a Cristo, eso está mal.
porque deberían de tener la misma oportunidad que tengo yo. Así que si hay alguien que le falta, para allá vamos, dice, no recuerdo quién dijo, un pastor. ¿Cómo nosotros podríamos estar tan bien, y el de al lado que se va a ir al infierno, no le puedo decir, hey, hay una condena, pero hay una esperanza? No sé si me explico. Entonces quiere ir a España. Vean en el verso 24 una vez más. Cuando vaya a España los visitaré a ver. Ahora los visitaré porque espero verlos al pasar. ¿Ya vieron? Quiere ir a España, pero dice, ahí está en caminito, de pasadita me queda Roma y ahora sí, quiero verlos. Pero ahora aquí, mis hermanos, dice algo muy interesante que en la traducción en español no lo podríamos agarrar. Dice, porque espero verlos al pasar y que, dice ahí, me ayuden a continuar. Y esta palabra ayuden en el griego dice algo más que solo ayuda. Lo que él está diciendo literalmente es: necesito de su apoyo económico para poder llegar a Roma, a España. Entonces, esto, mis hermanos, también nos debe de dar un muy buen ejemplo. Algunos de nosotros no vamos a poder ir a algunos lugares. No tenemos el llamado para salir a las misiones, a lugares donde ni wifi hay. Pero sí tenemos la oportunidad económica de ayudar y de orar por aquellos que sí van. No sé si me explico. El apóstol dice, échenme la mano. Tú te puedes imaginar, está gastando todo su tiempo, todo su esfuerzo. Sabemos que él trabajaba haciendo casas de campaña, pero eso no le podría dar lo suficiente, hermanos, para verlo, el mapa que hemos visto. ¿Cómo va a pagar todo eso? ¿Cómo va a ir de allá para acá? No puede estar haciendo las casas de campaña y a la vez estar yendo al evangelio y a la vez aguantando los latigazos y a la vez. Entonces les dice, hermanos de Roma, un favor, ayúdenme. ¿Por qué, Pablo? ¿Necesitas para tu casa? No, para ir a Roma, a España. ¿Por qué? Porque probablemente no había evangelio en España y él dice, tengo que ir. Está ya hasta el otro lado, a la orillita del Imperio Romano. Lo que podríamos en el antiguo lenguaje decir a los confines de la tierra, para ellos sería probablemente eso. Porque obviamente nadie de ellos sabía que América que acá estaba la hispanidad, ellos no sabían. Entonces a lo mejor para Pablo era decir, yo ya llegué al límite. Cuando todavía había un mundo americano por conquistar en el sentido del evangelio. Entonces muchos de nosotros, hermanos, no vamos a salir, no vamos a andar de misioneros en el sentido estricto de esa palabra, pero sí podríamos ayudar. Ahora, te pongo esto en dos perspectivas. Cuando tú traes tu ofrenda aquí, también estás ayudando. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos saliendo, pero aquí están viniendo. Tan importantes son las misiones como la iglesia local. Tienen la misma importancia, la misma necesidad. Mi iglesia local es importante porque esta es luz en medio de la oscuridad y muchas personas pueden venir aquí, escuchar la palabra, ser transformados y los que ya son creyentes ser discipulados y crecer en su fe. Entonces cuando tú traes tu ofrenda a este lugar, tú permites que tengamos un lugar como este.
para que podamos continuar explicando la palabra, predicando la palabra, juntándonos nosotros, tener estos instrumentos, cantar himnos, cantar alabanzas al Señor. No es que te tengas que sentir mal porque no estás saliendo a otro lugar en un sentido, sino decir, ok, yo no puedo ir a ciertos lugares, no sé, desde aquí ahora estoy buscando como una nación que esté muy recóndita. La Patagonia, Distrito Federal, no puedo ir y creo que el Señor no me ha llamado a eso, pero ¿qué crees? Sí tengo algo para poder dar a mi iglesia local. ¿Van conmigo? Ahora, cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, y quiero que lo tengas esto en mente, mi hermano, podemos continuar en el sentido de tener un lugarcito como este, tener unas sillas ciertamente cómodas, un aire para que pueda, o sea, tú y yo tenemos todo. Pablo andaba en el triste barco dando vueltas con las ratas probablemente, y nosotros aquí estamos. Entonces, cuando ofrendamos, ayudamos a que el reino continúe en una localidad, y eso es tan importante como las misiones. Ahora, pero después de haber escuchado esto, y después de haber escuchado pastores que les digo que respeto mucho, quiero que Renova, voy a encargarme de esto, buscar un lugar de misiones a donde podamos dar una cierta cantidad mensual. Pastor, pero no tenemos ni para la renta. Ya sé que de repente ni nos alcanza a nosotros, pero por eso estoy volviendo a hablar a su corazón. No puedes ir a las misiones, pero sí puedes ayudarnos trayendo tu ofrenda. Voy a investigar con algunos de mis profesores algún lugar de esos donde necesitan dinero para que los misioneros salgan, y Renova mensualmente esté dando algo. Quiero verificar que sea una fundación correcta para que Renova, después de ver esto, digo, óyeme, tenemos que ayudar. De alguna forma tenemos que ayudar a que el evangelio continúe. Y si yo no voy a ir, por lo menos voy a ayudar al que va con algo. Y no solamente económica, sino nuestras oraciones, como nos enseñaba Arnoldo en estos días. Orar por las misiones, para que el milenio siga expandiéndose. Ya saben, ¿eh? Oh, mis hermanos, me cayó un peso después de ver y leer todo esto y entenderlo, porque les digo, a primera vista dices, es un viaje. Entonces, mi hermano amado, tienes que ser constante en tu asistencia a la iglesia para tu crecimiento espiritual, pero también, mi hermano, sé constante en tus donaciones. ¿Sí? Porque ayudas a que la congregación en este local continuemos en el sentido de tener un lugar. Aunque no tuviésemos dinero, nos reunimos en el parque. No sé, el Señor se provee para que podamos continuar, pero también para poder ayudar a las misiones. Y sentirse uno, ok, no puedo ir, pero puedo ayudar. Van conmigo. Entonces, eso lo vamos a tener en mente y lo vamos a trabajar para ayudar a alguna fundación que esté necesitada para ello. ¿Por qué? Porque es el reino del Señor y tenemos que expandirlo. Pero no van a venir a esta iglesia, ¿eso qué importa? Que sean creyentes, que oigan de Él. Ahora, hablando de eso de dar y ayudar, ponga su mano en su bolsillo. No es cierto. No crean que están allá. No. Porque eso pasa, empieza el momento y ya cuando, entonces ya dice, ay, vamos a pedirles, porque ahorita eso no es así. Tiene que ser de su corazón y en todo momento. Hablando de esa
anhelo de dar, de ayudar, que tiene Pablo pidiéndole a los romanos, échenme la mano. Vean algo, vuelvan a Romanos 15, 26 ahora. Bueno, leemos 24, 25 y 26. Vea, cuando vaya a España los visitaré porque espero verlos al pasar y que, ¿qué dijimos? Me ayuden. Y ya sabemos que no es una ayudadita así de pues un empujoncito, no, échenme la mano, necesito billete porque no puedo llegar hasta allá. Y vuelvo y repito, a lo mejor los de Roma no podían ir, pero Pablo sí. Te ayudamos. Ok. A continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Quería verlos. Ahora vean esto. Pero ahora, verso 25, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya, ojo, han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Ponme el mapa. Ojo, dice que unas iglesias de Macedonia y Acaya han juntado un billetillo. Y el fin de haberlo juntado es ayudar a los pobres, pero no solo pobres, sino creyentes pobres. Ok, ya va otra vez. Pablo está por aquí en Atenas, Grecia. Y dice, ok, ya voy para allá, hermanos, voy a ir a España, quiero pasar a verlos, pero espérenme, tengo que ir a Jerusalén. Ya, o sea, de aquí para Roma está rápido. Mejor lánzate a Roma y te vas a España y mira, manda a Timoteo, a Tito, a alguien de ellos que baje con la ofrenda. Digo yo, ¿no? Y repito, no es de que Aerolínea México está aquí para bajarse a Jerusalén. Tenía que ir en barco, mayormente porque en tierra era más espacio que cubrir. Entonces tenía que agarrar, ¿qué deseo de ir a dejar una ofrenda? ¿Sí? Está por allá en Corinto, en Grecia, y quiere regresar solamente y específicamente a llevar una ofrenda que las iglesias de Macedonia y Acaya, podría estar Tesalónica entre ellas, y Filipos, dicen, habían juntado para los pobres de Jerusalén. ¿Por qué Pablo quiere bajar pudiendo mandar a alguien y ya irse de ahí a Roma? Y ahorraría dinero, esfuerzos, tiempo. Bueno, esta es otra cosa que a primera vista jamás la hubiera yo encontrado, a menos que acuda a pastores que saben mucho más que yo y comentaristas. Vamos a ver esa colecta. Y él escribe de esa colecta en Corintios. Vean la segunda carta a los Corintios, por favor, en capítulo 8. Ahí habla de esa colecta que él ya lleva. Y hermanos, yo creo que sí era alguito, Yo creo que era alguito. Segunda de Corintios, capítulo 8. Verso 1 al 4, habla Pablo un poco de esto. ¿Tienen Biblia de las Américas? ¿Se dan cuenta del título que está ahí? Generosidad de los macedonios. ¿De dónde él llevaba la ofrenda? De ellos. Vean, ahora hermanos, les damos a conocer, ojo, siempre mete la gracia. Les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de ojo, esto es demasiado importante, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Las iglesias de Macedonia estaban en una profunda prueba. ¿Y de qué crees que era la prueba? Económica. Y aún así ofrendaron. Ojo,
Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, es decir, esa libertad que tuvieron para dar. Verso 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Ahora, no solamente dieron de su propia voluntad, por lo que viene en el verso 4, podemos intuir que a lo mejor Pablo les diría: hermanos, debido a su situación, pues miren, guarden algo. Están en pobreza, hermanos de Acaya y Macedonia. Guarden alguito para ustedes, porque también es necesario que tengan ustedes. ¿Y qué dice después en el verso 4? Ellos, los macedonios, nos suplicaban con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¡Wow! ¡Wow! Una mentalidad diferente a la nuestra. No digo de todos, pero sí de muchos. Ellos tenían mucha, o estaban en extremo, en pobreza, y saben que Pablo quiere llevar una ofrenda a los santos de Jerusalén, y Macedonia dice: aquí estamos. Aunque el huevo esté caro hoy, te vamos a dar algo. Porque Pablo, permítenos tener el privilegio de participar en el sostenimiento de aquellos que han sido comprados con la misma sangre que nosotros. ¿Estamos pobres? Sí, pero algo les podemos dar. Preocupación entre unos y otros. Yo veía y veo y sigo varias iglesias reformadas que están en lugares, hermanos, que tú dices: ¡wow! Bancas de piedra, no hay techo, no hay micrófono, no hay sonido, no hay luces, no hay pantallas para poner los versitos y te sientas más bonito. No hay nada, pero hay palabra, hay amor, hay fe. Y ellos valen tanto como tú y como yo. Y ellos tienen la misma gracia que tenemos tú y yo. Entonces, si vivimos en un país que nos permite tener esto, ¿por qué no ayudar a nuestra iglesia local y también a ellos? A nuestros hermanos. Que ellos sí a veces no tienen que comer. Uno se queja, ¿no? Es que ahora sí no tuve. Te aseguro que todos hemos tenido una u otra cosa, pero hemos tenido, por muy mal que nos esté yendo, hemos tenido, aún en los días más difíciles de nosotros, que estando aquí en Estados Unidos, un huevo hemos tenido, una tortilla hemos tenido. Algo hemos tenido. Y en los tiempos donde Hugo y yo la pasamos mal, ¿quién creen que nos ayudaba? Los hermanos. Mi pastor me dio un carro para poder ir a la escuela. Mi hijo, usted tiene que estudiar. Ahí está. Una ocasión él llega y me dice: ¿me prestas a Luis? Le digo: sí, pastor. Se lo llevó a Walmart. Regresó con bolsas de ropa. Porque no teníamos para ropa. Ni ahorita tengo, pero por lo menos ya. Me explico. Amor que nace de un corazón regenerado y que, a pesar de que probablemente no tenemos, por lo menos sí tenemos para ayudar en algo. Pablo dice: ellos, los de Macedonia, permítenos ofrendar. Que así estuviéramos todos. Pastor, permítame. Permítame. No que pasas la canasta y hablas como que andas como que la Virgen te habla. No sé qué significa eso, pero siempre lo he escuchado.
En 2 capítulo 9 también continúa hablando de eso, ahí en el capítulo 9, vean mis hermanos, y este es el versículo que todos conocemos acerca de la ofrenda, y es en este contexto, mis hermanos, de dar para los santos. Miren, 2 9:5 dice: así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. ¿Sí? Pablo está enviando a alguien adelante de él para que esté todo listo, para que cuando él pase por Macedonia recoja la ofrenda, continúe para Grecia y después regrese a Jerusalén para llevarla. Y dice: voy a mandar a algunos al frente para que todo esté trabajándose y cuando yo llegue esté listo, porque voy para Jerusalén. Y mientras tanto le escribo a los romanos: quiero ir a verlos. Voy para España, pero espérenme, voy a Jerusalén. ¿Por qué vas a Jerusalén? Tengo un ofrendón, hermanos. Ahora, si hubiera sido Judas al que le encargaban la ofrenda, pues ahí está. Desaparece la ofrenda. Por eso iba Pablo en persona, de haber dicho: espérate tantito. Vean esto, estuviera listo como ofrenda generosa. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Ahora, debo de aclarar, mis hermanos, que todos los que estamos en Cristo tenemos toda bendición espiritual y esa es la más grande. Pero sí he podido ver y verificar que muchos hermanos y aún yo mismo hemos dado, y el Señor de una u otra forma nos provee todo lo que necesitamos. Hablaba con alguien ayer y me decía: me han visto la cara un par de veces y esta gente se ha pasado, pero ¿qué crees? He recuperado todo y demás. Entonces, ahora, no con esto quiero decirte que si pones 10, Dios te va a regresar 100. Esa no es la idea. Pero sí dice que tengamos un corazón correcto para sembrar. Más atrás había dicho: conforme a sus posibilidades. Y los macedonios no tenían, pero algo tenían. Y dijeron: danos el privilegio de servir a los santos. Vean lo que el siguiente verso, el verso 7, que conocemos todo mundo: que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y los macedonios daban con alegría. Permítenos ofrendar. Dice después: y Dios que puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Y allá ya ven cómo habla de la gracia otra vez. Que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre, aquí va, no es de que yo doy 1000, me regresan 1000, vean, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra, como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y si hay algo en lo que la iglesia se ha caracterizado en muchos periodos de la historia, es en ayudar al pobre. Debemos, mis hermanos, en la medida de nuestras posibilidades, ser personas que dan nuestra ofrenda a nuestra iglesia local y en un sentido ayudar al que necesita. Esto no es tan para saberlo ustedes, pero cuando teníamos un local más pequeño y la renta era menor, yo pude ayudar a muchos de ustedes a pagar sus rentas, a algunas cosas, porque podía. Y yo sabía que algunos de ustedes estaban en una temporada de no tener. Y si yo tenía alguito porque pagábamos menos de renta, hermano, ¿qué pasó? Ten, paga tu renta. Ten para tu familia, etcétera.
Eso debe de ser así. Si nosotros sabemos que alguno de nosotros necesita, ayudemos. Y no de, como decían, no para que después digas, pero así sabe uno que ayuda y luego, no, ¿para qué ayudas entonces? Así aprende uno, porque no le regresan lo que da. ¿Para qué fregados dabas si estabas esperando que te lo dieran después? Disculpen la expresión griega, fregao. Deberíamos, mis hermanos, de estar prontos a ayudarnos los unos a los otros. Ese fue el corazón del apóstol Pablo. Ese era el corazón de los primeros cristianos que aún decían, le falta tal, le falta tal, le falta tal, vendamos, nos repartimos, quedamos bien. No digo que vamos a hacer eso, pero deberíamos de tener un corazón para dar. Y por eso Renova se compromete a buscar una misión para ayudar. Verso 27 de Romanos 15 dice, sí, tuvieron bien a hacerlo, ¿qué? La ofrenda de Macedonia y Acaya para los pobres. Y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. A ver, expliquemos esto. ¿A dónde va Pablo a llevar la ofrenda? A Jerusalén. En Jerusalén, mis hermanos, mayormente la iglesia era judía. Entonces, ojo, esta es la perfecta oportunidad para que Pablo mismo vaya y vea a sus hermanos carnales judíos y les diga a ellos, esta ofrenda viene de gentiles y que probablemente están en la misma situación que ustedes, hermanos míos, pero ellos, para que vean que sí son parte del reino del Mesías, han juntado esta ofrenda para traérselas a ustedes, cuando muchos de nuestros antepasados y aún de ahora los menospreciamos porque son gentiles. ¿Por qué dice que tienen una deuda con ellos? Porque la revelación, el Mesías y las Escrituras primero fueron a ellos. Por eso en Romanos, en los capítulos anteriores dice, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo no está diciendo que tengan una deuda como de salvación o algo así, sino recuerden, hermanos, que los santos que están en Jerusalén son el pueblo de Dios en el sentido de que a ellos se les reveló, etcétera, etcétera, etcétera. De cierta manera les debemos. Si vemos que están, dice, creyentes, creyentes. Si vemos que están en pobreza, ayudémoslos. Porque hay mucha riqueza espiritual que ha venido de ellos y de ellos vino nuestro Señor. No estamos hablando de una israelatría, no estamos hablando de eso, estamos hablando de judíos creyentes pobres que estaban pasándola muy mal y Pablo vio esta gran oportunidad para poder llevar la ofrenda él mismo y porque no hubieran aceptado probablemente algunos a un griego que llevara la ofrenda. Iba él. Hermanos, aquí está. ¿Quién las mandó? Algunos de por allá de Macedonia y que no son judíos, pero para que veas que están bajo la misma sangre. ¿Por qué dice que de cierta manera les debían algo? Porque de allá viene la salvación y el evangelio, por así decirlo, y expandiéndose a los gentiles. Lo que quiere decir es que si Dios no hubiese escogido a este pueblo desobediente y rebelde como nosotros, no tendríamos la palabra del Señor y la revelación hoy. Entonces, agradezcamos a los hermanos judíos, dice, creyentes, que estaban pasándola muy, muy mal económicamente. Y esta era la gran oportunidad para otros que la estaban pasando muy, muy mal,
enviar una ofrenda con amor, con cariño, pero en señal también de somos hermanos. Somos hermanos. Entonces, mis hermanos, qué hermoso ha de ser que alguna iglesia que probablemente no tiene para comer, de repente les llegue una ofrenda que nosotros a lo mejor nunca vamos a ver qué pasó, pero les llegue una ofrenda que salió de aquí. Y que por esa ofrenda que dimos nosotros, ellos tuvieron algo para comer, o tuvieron un bonito servicio el domingo, o les llevaron agüitas y leyeron la palabra, porque llevamos nosotros algo. No lo supimos, ni queremos que nos digan, de Renova. No. Probablemente muchos hermanos de todos los que tú has ayudado y a los que les has dado que nadie vio, nadie se va a enterar, y it's okay. No tienes por qué publicarlo. Él sí se enteró. Ya voy para allá, para España, y los voy a ver. Pero espérenme tantito. Tengo que bajar a Jerusalén. Tengo que darles la ofrenda myself. Verso 28, Romanos 15. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Es decir, en el verso 29, que por fin podrá llegar a lo que se había propuesto de hacer, ¿qué? Bendecirlos y que ellos me bendigan. Y ahí sí, esa bendición no está hablando de que le den la ofrenda, sino que realmente esté con ellos. Ese tiempo de estar con ellos, de disfrutarlos, de ver a la iglesia de Roma. Y por ahí me ayuden a ir a España. Creo que todo lo que podemos aprender ya lo dije mediante la predicación. Todo lo que podemos aprender. Demos, mis hermanos, a nuestra iglesia local. Pastor, he tenido una semana difícil, etcétera, etcétera. Da de tus posibilidades, pero sé constante. Y por el otro lado, debemos nosotros, y les digo, ya tendrán noticias pronto de a dónde vamos a mandar algo para ayudar a nuestros hermanos. Por ejemplo, yo no conozco a la iglesia de Héctor, pero yo tengo muchas ganas de ir a verlos y no los conozco. Son mis hermanos. Verlos, abrazarlos, ¿cómo están? El cuerpo de Cristo es el único lugar a donde quiera que vayas que vas a tener un hermano. Te vas de vacaciones a tal lugar, hermano, nunca pierdas el domingo, el día del Señor, busca una iglesia porque va a haber. Convive, únete. Pablo hizo estos planes, todo está bien planeado en su mente, ¿verdad? Ya está, recibo la ofrenda, ya la recogí en Macedonia, en Acaya, voy bajando, hermanos de Roma, voy a ir a España, los voy a pasar a ver, todo bien planeadito. No pudo. No salió así. ¿Que Dios no lo amaba? Sí, mucho. Y fue a Roma encarcelado. Y ahí murió. Le cortaron la cabeza. No pudo ir a España. Pero no tiene idea de todo lo que hizo. Sus cartas, su doctrina, su pasión. Sí, era un apóstol, tenía un llamado especial que nosotros no tenemos. Pero tenemos poquito tiempo para hacer una diferencia. Mis hermanos, la vida se va bien rápido. Bien rápido.
Dejemos una buena huella. Trabajemos para algo que sí vale la pena, para algo que tiene eco en la eternidad. Sí trabaja para tu casa, sí trabaja para tu universidad, sí trabaja para tu negocio. Eso se acaba. Él hizo muchos planes y siempre con el enfoque de el evangelio. No pudo llegar. Hermanos, yo de una simple lectura no hubiese podido sacar todo esto, sino tomo de pastores que me alimentan, de comentarios y tanta cosa. Oh, mi hermano, no necesitas ser un doctor, un teólogo para compartir que Jesús murió por los pecados de todo aquel que cree. Ahí están algunos de ustedes trayendo, yo pensaba en Nicky la otra vez, Nicky trajo a Joshua, Ronaldinho trajo a Oscar, y así a lo mejor decimos, pastor, yo hablo como Cantinflas, voy a terminar diciendo que Moisés construyó el arca. Invítalo a escuchar a un estudio de los viernes. No es un comercial para que tengamos más gente, no, pero sí para que el reino y su nombre avance. Hay muchachitos que van los viernes a casa de Yohai que no vienen hoy, pero ahí están, oyendo, buscando. Invirtamos bien nuestro tiempo. Es solo una vida y se va re rápido. Dejemos buena huella. Ayudemos a los pobres, primeramente a los de la fe, dice Pablo, pero también a los demás. Ofrenda de un corazón correcto. Necesitas dar las cantidades enormes, lo que puedas. Y de ahí vamos a tomar algo, esperando en Dios que todos nuestros gastos sean solventados y podamos ayudar a una misión que ellos sí se están dando en la torre en lugares donde tú y yo no iríamos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, gracias por la vida del apóstol Pablo. Sabemos que fue tu gracia, Señor. Sabemos que es lo único, como él decía, en nada me puedo gloriar si no es en lo que él hace a través de mí. Ayúdanos a tener ese corazón, a que el motor sea que la gente debe de saber de ti, debe de saber de ti. Ayúdanos a ser un poco más valientes